La gran pregunta no es saber si alguna vez seremos millonarios, ganaremos el bingo o de qué color saldrá el nuevo iPhone. O si existe la piedra filosofal. Tampoco es saber qué piensa nuestra vecina o si los fenómenos paranormales existen. La gran pregunta, la que todos deberíamos hacernos algún día y que los filósofos nos hacemos a diario, es rumiar sobre la muerte. Algunos sabios decían en el pasado, como Platón, que filosofar no es otra cosa que aprender a morir o entender qué es la muerte. Los invito a sumergirnos en la gran pregunta para que juntos encontremos una respuesta, si tal cosa es posible. Cuando le preguntaron a Borges qué opinaba de la muerte, resumió sus horas de reflexión y una vida de estudio en una sola palabra: cesar. Para Borges, la muerte era lo esperado, era el momento donde finalmente se descansaría. La inmortalidad lo veía como algo horroroso, de ahí su hermoso cuento El Inmortal. Una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si esto durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizá una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. La inmortalidad no significa la existencia perpetua en el sistema temporal, sino que se encuentra completamente fuera del tiempo, nos dice Robert Lanza. Y añade, la muerte no existe en un mundo sin espacio ni tiempo. Puede ser verdad o no. Sin embargo, es el sabernos mortales, como bien refleja el autor Ernest Becker en su libro La negación de la muerte, lo que nos hace ser como somos. Somos el resultado constante de una eterna negación a nuestro final. No queremos saber que morimos y para esto hacemos lo imposible para olvidarnos, lo que sea que nos haga negar, olvidar la muerte. La posibilidad de inmortalidad, de que exista una vida tras los límites del tiempo, aquella misma que vislumbró alguna vez Zanoni al abandonar la inmortalidad terrestre por la celeste, es la que daría paz a la humanidad. Pero para el Dr. Ebbe Alexander, la existencia de vida después de la muerte es algo seguro. Veamos qué dice. Antes de mi coma, creía por completo el paradigma de que el mundo físico es todo lo que existe. Ese es el modelo científico convencional. Pero cuando abrí los ojos en esa cama de cuidados intensivos, mi cerebro estaba totalmente destruido y solo recuerdo dónde había estado durante ese extraordinario viaje espiritual en un coma profundo. Por eso quienes tienen experiencias cercanas a la muerte regresan a este mundo, comprenden que somos seres espirituales eternos y que nuestro cuerpo físico es solo un recipiente que le sirve a nuestra alma para transitar por esta fase de nuestro viaje. Algo similar a lo que nos cuenta Víctor Sueiro en esta entrevista. Si alguien se metía en estos temas, lo miraba diciendo, ¿de qué habla? ¿Viste? De estos temas tan difíciles de abordar. Pero cuando te pasa, yo lo primero que pensé cuando supe que había tenido un paro cardiorrespiratorio, es decir, una muerte clínica, que me enteré con el doctor Wisner, que es el que me lo dijo en el sanatorio Güemes, ya estando yo en la habitación internado y lo demás, esto es en el año 90, y con Rosita, con mi mujer, que estaba sentada en el sillón de la habitación, los tres solos. Y yo le dije al doctor Wisner, le digo, oye, ¿por qué me desmayé? Que esto fue fantástico desmayarme, porque sentí unas sensaciones fenómenas, hermosas, vi una luz preciosa. Yo no tenía ni idea del tema del túnel, la luz y lo demás, ni la menor idea. Jamás me había metido con eso. Y Wisner me dijo, no te desmayaste. Le digo, Jorge, estás rompiendo un pacto. Porque con él habíamos pactado que pasara lo que pasara, él me iba a contar la verdad siempre. Y me dijo, no, estoy cumpliendo un pacto. Dije, ¿cómo? Me desmayé, nadie mejor que yo para saber. Avanzó hacia mí, que estaba en la cama, tenía puesto el saquito del pijama todavía, me desabrochó el pijama, levantó y me mostró, yo bajé, y acá tenía el círculo del desfibrilador, eso que se ve en las películas que les ponen. Bueno, tenía el círculo acá. Y también, cómo no, cómo olvidarse de la Landricina, que pasó por una experiencia muy similar a la de Víctor Sueiro. Y tuve un paro respiratorio por coágulo al pulmón.
y se calcula la muerte clínica más o menos en 3 minutos, que era el borde crítico al que se podía llegar. Casi nunca se llega sin lesión en el cerebro. Y yo sobreviví. Cuando vuelvo a la vida, vuelvo con mucho dolor y con muchas ganas de volver al estado anterior. El estado anterior es un estado de total placidez, y muchísima gente me preguntó qué es lo que vi. Lo único que vi es a una señora que fue mi madre adoptiva, en la misma situación en que me esperaba a la tarde cuando yo volvía, primero de la escuela y después de mi trabajo, cuando yo era más muchacho. Y eso fue lo que ocurrió. Y si alguien quiere saber qué sensación es esa. Yo venía de una gran placidez y supongo que debe ser el dolor del parto parecido. Todas estas personas afirmaron en su día haber muerto y haber visto que se oculta en el otro lado, haber rasgado el velo entre la vida y la muerte. Tomo estos ejemplos porque son personas conocidas y sus casos dieron vuelta al mundo, pero existen infinidad de reportes de gente que presenció el túnel y los seres queridos, esperando en ese hipotético más allá. Algunos podrán encontrarlos en mi libro Enigmas Extremos, cuyo enlace pongo debajo de este video en la descripción. Pero continuemos. Raymond Moody y Elizabeth Kubler-Ross fueron los que popularizaron el concepto del túnel. La idea de que muchas personas clínicamente muertas aseguraron haber sentido una paz inenarrable y haber visto un túnel oscuro en cuyo final se divisaba una luz esplendorosa. Pero estos relatos, aunque recopilados por aquellos autores, no eran nuevos. Ya en la República de Platón leemos el relato de un combatiente dado por muerto luego de una batalla y cuyo cuerpo es lanzado en una pira funeraria junto a otros cadáveres. Pero al encender la hoguera, este hombre se puso de pie rápidamente y saltó fuera del fuego. Había vuelto a la vida. Pero lo curioso e inquietante es lo que el soldado contaría después. Recordó haber salido de su cuerpo en una suerte de viaje astral y haberse unido a la multitud de soldados fallecidos en la batalla. Describió haber llegado con los soldados fallecidos a un lugar muy luminoso, en donde algo o alguien les hicieron rememorar todos los momentos de su vida pasada, en un flashback increíble. Pero en un determinado momento, en medio de esta experiencia abrumadora, aquel soldado escuchó una voz que lo reclamaba, diciéndole que todavía no era su hora. Su misión era volver y contar lo que había sido testigo. Es una historia muy atractiva, pero debo reconocer y ser sincero con ustedes y conmigo mismo. Puede tener 1000 explicaciones. Y la imagen del túnel, tan difundida, puede ser un recuerdo prenatal, es decir, de antes de nacer, donde también atravesamos un túnel oscuro y vemos por vez primera la luz. Unas manos nos reciben, las del médico o la enfermera, y sentimos elevarnos, flotar, en las manos, por supuesto, del médico que nos lleva a nuestra madre. Por algo se lo llamó siempre dar a luz. Fue la primera luz que vimos tras meses de oscuridad, y nuestra salida fue como la de un túnel, y del todo traumático para nosotros. Que más quisiera que fuera una representación del más allá, pero es tan parecida a nuestros recuerdos prenatales, a ese primer impacto en el nacimiento, que, sinceramente, siguiendo la navaja de Occam, debo aceptar la explicación más sencilla, la más plausible. De hecho, es la misma explicación que se da Carl Sagan en sus libros. No puedo ser negligente creyendo sin evidencias, porque se trata de un tema de extrema importancia y repito, soy el primero en querer creer en algo más, pero sencillamente no puedo. Como dijo una vez Steve Jobs, quizás la muerte sea un clic y ya no estás, se apaga la computadora y se acaba el programa. Existen corrientes de pensamiento espiritualista que lo negarán. Hablarán de viajes astrales, de reencarnaciones y de una vida infinita tras la tumba. Un libro que hace años me dio aquella esperanza fue el libro de Durantia. Su descripción detallada de la vida de ultratumba, casi científica, me sedujo, pero con el tiempo comprobé que era un enorme fraude e incluso un plagio de proporciones bíblicas. Pero este intento del ser humano de engañar y engañarse siempre existirá. Si nos fijamos, arqueológicamente los registros datan de al menos 3.500 años de antigüedad, como podemos ver en esta tablilla custodiada en el Museo Británico.
vemos un hombre arrastrado por una mujer que tiene atada a la cintura una suerte de soga. Una primera observación lo asociaría a una escena de esclavitud típica, la mujer noble y su esclavo detrás. Pero, para el Dr. Erwin Finkel, experto en escritura cuneiforme, se trata de la primera representación conocida de un fantasma. Y lo dice porque en el reverso del dibujo está la explicación escrita por algún antiguo sacerdote. Debajo de este video dejo el libro de este experto en lenguas donde va a explicar mucho más detalladamente la interpretación que hace de la tablilla. En realidad, la tablilla representaría un exorcismo primitivo para liberarse de un insoportable fantasma. En el dorso de la tablilla se lee: fantasma que se aferra a una persona, la persigue y no la deja ir. Fíjense qué importancia le darían a este tipo de fenómenos porque lo dejaron plasmado en una tablilla para la posteridad. Ahora bien, tras el ritual para quitar este supuesto fantasma, aconseja: no mires atrás. Ahora, si miramos para adelante, tenemos la muerte. Es el destino final de toda criatura. La verdad sobre si existe algo más, quizá no la sabremos nunca, hasta que sea demasiado tarde. Pero si uno bucea en los fenómenos paranormales, es porque tal vez en los mismos uno pretende encontrar ese resquicio de verdad que lo jalone a una respuesta sobre la continuidad de la vida tras la muerte. Sin embargo, como hemos visto en este canal, en alguna de mis muchas investigaciones, no hay evidencias sólidas, incontrovertibles, sino un amasijo de desinformación y mentiras en partes iguales. Y es difícil desarraigarse de esa idea de que existe algo más. ¿Qué más quisiera que no fuera así? Pero entre todo este cúmulo de información, extraer una verdad es algo muy complicado. Schopenhauer decía que somos como hojas que caen en otoño. No deberíamos resistirnos a caer si pretendemos que el árbol en un momento luzca hermoso para la próxima primavera, con su follaje totalmente colorido. Imaginemos lo que sería del mundo si todas las hojas se resistieran a caer. ¿Dónde habría renovación? Como decía Homero, la raza de los hombres es como la de las hojas. Cuando una generación florece, la otra se marchita. Michel de Montaigne, un francés del siglo XVI, creador del ensayo, fue un filósofo notable cuya agudeza de observación lo hizo percibir verdades obvias pero negadas por la mayoría. A los 59 años se detuvo a examinar su vida y la muerte. Pasó muchas jornadas meditando el asunto de morir. Al final, escribió un ensayo titulado de Cómo filosofar es aprender a morir. Y dice: vuestra muerte es una parte del orden universal, es una parte de la vida del mundo, es la condición de vuestra creación. Haced sitio a otros como otros os hicieron a ustedes. Para Montaigne, la muerte siempre sería más fácil para aquellos que han pensado en ella durante toda su vida, esos que siempre estuvieron preparados para su llegada, los que rumiaron en la misma y que, al reconocer su proximidad, no fueron tomados por sorpresa y vivieron al máximo sus días. Tal vez sea lo que pretendía Borges cuando dijo que para él la muerte consistía en cesar, acabarse, como este video ahora. Te habló Sebastián Charré y te deseo buenas noches.